Este es el mayor descenso porcentual en los últimos 12 meses. En su último reporte, la calificadora Moody's indicó que este deterioro significa crédito negativo para los bancos mexicanos. Para hablar del tema, saludo con gusto a Georges Hacherian, quien es analista líder de banca mexicana de Moody's Investor Services. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Pues bueno, en su informe indican que este continuo deterioro de la confianza del consumidor está relacionado con las negociaciones del Telecán, los altos índices inflacionarios, las tasas de interés en aumento y la incertidumbre de las elecciones presidenciales. Sobre este último punto señalan que las propuestas del candidato a la presidencia de México, que lidera las encuestas, es decir, Andrés Manuel López Obrador, de revertir o frenar las políticas económicas, tendría un impacto en el sector bancario. Cuéntanos de qué se trata. Sí, a ver, nosotros no tenemos una posición tomada sobre cada uno de los candidatos. Lo único que mencionamos en este informe es que en el caso en que las elecciones devoquen en un gobierno que tome medidas que reversen las reformas fiscales y financieras que se han tomado en México en los últimos años, naturalmente eso podría impactar en el crecimiento económico de México y al final del día en los bancos. Pero no es que tenemos una visión particular sobre uno de los candidatos. Es un análisis un poquito más macro. Okay. ¿Y cuál sería el impacto que ustedes ven en los bancos? Sí, a ver, es importante primeramente entender qué es lo que mide la confianza del consumidor. Es un índice que hace el Banjico conjuntamente con el INEGI y básicamente lo que captura es cómo los hogares ven su situación financiera en los últimos 12 meses y 12 meses en adelante. También cómo se ve la situación del país y cuál es la probabilidad de que los hogares hagan compras de bienes duraderos, ¿no? Entonces, una caída del índice lo que te indica es que es muy probable que algunos de estos hogares tengan un poquito de apretamiento en su capacidad de pagar sus deudas. Entonces, es por eso que nosotros vemos que una caída en el índice de confianza del consumidor, si se repite y si se pronuncia, es un indicador de que veamos un poquito más de demora en las carteras de consumo. Ok, y precisamente al erosionar esta capacidad de pago de los clientes, ¿cuáles serían los bancos más expuestos en México? Bueno, ahí tenemos de los bancos más grandes, tenemos ahí Banamex y Bancomer, que son los que tienen una exposición de su cartera de consumo más grande, entre un 25 y un 30% de la cartera total. Y luego también tenemos unas compañías financieras que están totalmente invertidas en lo que es préstamos al consumo. Entonces, esos serían los segmentos y los actores que se podrían ver un poquito más afectados. Pero es importante mencionar, Susana, que la banca mexicana como un todo y sobre todo los bancos más grandes tienen niveles de colchones de rentabilidad lo suficientemente altos como para poder absorber aumentos en la calidad, en los costos crediticios que vienen de la mano de un aumento en la mora. Claro, pero bueno, digamos que al aumentar la morosidad, pues podrían incrementar las presiones crediticias sobre los bancos, que ya venían creciendo desde el 2017, donde veíamos ciertas cancelaciones, ¿cierto? Es correcto. Nosotros estamos viendo un aumento de la mora de consumo ya desde el año pasado y básicamente liderado por lo que son los créditos al consumo tradicionales, o sea, no los de nómina, y también tarjetas de crédito. Nosotros esperamos que esa tendencia se mantenga este año, o sea que sigamos viendo un aumento en la mora gradual, pero constante en lo que es la cartera de créditos al consumo. ¿Y cuánto esperan que aumente esta morosidad? ¿Cuánto estiman la morosidad del consumidor para este 2018? Nosotros, bueno, el año pasado cerró en alrededor del 4.5% de la cartera total de consumo. Nosotros esperamos que cierre este año más cercano al 5%. Y eso lo que hace es que la mora total del sistema, de todas las carteras de los bancos, esté un poquito más cerca del 3% desde el 2.2% que cerró el año pasado. Bien, entonces, en conclusión, George, si llegara un presidente a México que pues no fuera en línea con las políticas económicas que tenemos actualmente, pues esto podría tener un impacto en las carteras de los bancos, pero como nos dices, pues ellos cuentan con un colchón suficiente para hacer frente a estos retos. Es correcto, Susana. Bien, pues muchas gracias por el análisis.